Imaginemos por un momento este escenario. Alguien logra llegar a la cima absoluta de la pirámide. Ujú. El éxito total. Exacto. Tiene un currículum intachable. Es una especie de magistrado de la Corte Suprema y para rematar es visto como el compás moral de toda una nación. Wow. Básicamente la persona que todos quieren ser. Todo el mundo aplaude a esta persona. Pero fíjate que en el silencio de la noche descubre que la misma base que sostiene todo ese éxito es en realidad un veneno. Un veneno que destruye cualquier posibilidad de una conexión espiritual genuina. Así es. Y bueno, esa es la premisa de la que partimos hoy en nuestra exploración. Hola y bienvenidos a este análisis profundo. Y es un punto de partida fascinante, de verdad, porque cuestiona directamente la métrica con la que medimos el valor humano. Totalmente. Los documentos que estructuran nuestra conversación de hoy provienen de una obra histórica muy conocida, titulada El deseado de todas las gentes. Ujú. Y esto lo cruzamos con un marco teológico muy específico, que son los libros de 1888. Que son textos súper profundos. Sí, lo son. Y juntos diseccionan, digamos, la anatomía del ego y la transformación personal. Y lo hacen a través de un estudio de caso real, la vida de un líder del siglo I llamado Nicodemo. Nicodemo, así es. Y bueno, el objetivo de este análisis no es para nada dar una clase de historia antigua aburrida. Claro que no. Nuestra misión es desglosar paso a paso y de forma muy sencilla dos conceptos que, a primera vista, suenan pesados. Sí, términos teológicos que a veces asustan un poco. Exacto. Hablamos de la justicia propia y la regeneración espiritual. Dos conceptos clave. Vamos a ver cómo la crisis de identidad de este alto ejecutivo de hace 2000 años expone las mismas trampas del ego en las que caemos hoy en día. Y es que la mente humana no ha cambiado tanto desde el siglo XXI. Quiero decir, desde el siglo I hasta el siglo XXI. Totalmente de acuerdo. A ver, para entender el impacto del golpe que recibe este hombre, hay que visualizar su estatus. Las fuentes son claras al describirlo como un fariseo de línea dura. Un príncipe de Israel, literalmente. Sí, un príncipe de Israel. El contexto histórico es clave aquí. Pertenecer a esa élite significaba que tu seguridad personal, la seguridad de Nicodemo, descansaba sobre dos pilares inamovibles. ¿Cuáles serían esos pilares? El primero era el linaje, o sea, la descendencia directa de Abraham. El pedigrí, digamos. Exacto. Y el segundo, que quizá es el más peligroso, era la observancia súper rigurosa de la ley. Seguir las reglas al pie de la letra. Así es. Y los materiales de 1888, que históricamente surgieron de un debate muy intenso sobre cómo la humanidad logra la aceptación divina. Claro, un debate gigantesco en su momento. Pues esos textos señalan que esta estructura crea una ilusión de suficiencia. Nicodemo de verdad creía que sus credenciales le garantizaban un lugar VIP en el reino espiritual. Y justo ahí es donde entra este concepto de la justicia propia. Para visualizar esto sin tanta jerga técnica, pensemos en una partida de ese juego de mesa clásico de finanzas y propiedades. Ah, claro, donde compras casas y cobras renta. Ese mero. Alguien pasa 4 horas acumulando propiedades, poniendo hotelitos de plástico en cada casilla y apilando billetas de colores. Y te sientes el dueño del mundo. Te sientes invencible, eres el rey del tablero. Pero a ver, si esa persona toma esos fajos de papel pintado, sale a la calle y intenta comprar una obra de arte real en una galería, pues se van a reír en su cara. Exactamente. Descubre que su riqueza es una ilusión completa. Y la justicia propia opera igual, es intentar comprar algo de valor incalculable usando billetes de juguete. ¡Qué buena analogía! Y el debate que recogen los libros de 1888 profundiza precisamente en esa fricción. ¿Cómo así? Pues en aquel entonces el mensaje central confrontaba la idea de que el ser humano puede, digamos, comprar el cielo mediante sus buenas obras. ¿Usando esos billetes de juguete? Exacto. Los textos establecen que una religión legal o una forma de piedad meramente externa es inútil. ¡Wow! Inútil. Totalmente. El problema de intentar justificar nuestra existencia a través de nuestro propio esfuerzo es que nos ciega. Ciega la mente ante la verdadera condición interna. Como que genera la ilusión de estar súper sano mientras tienes una enfermedad silenciosa avanzando por dentro. Esa es la trampa perfecta de la justicia propia. Pero a ver, espera.
Aquí me surge una duda muy lógica, y seguro a quienes nos escuchan también. A ver, dime. Si las buenas obras, la ética impecable y el esfuerzo moral se consideran billetes de juguete en este contexto, ¿no envía eso un mensaje un poco peligroso? Entiendo por dónde vas. ¿Por qué alguien debería molestarse en actuar correctamente si al final del día ese esfuerzo no tiene valor adquisitivo para una transformación real? Esa es la pregunta del millón. Y los documentos no sugieren de ninguna manera que la ética o las buenas acciones sean malas en sí mismas. Ok, menos mal. El problema radica en el orden de los factores y sobre todo en la motivación. La motivación. Sí. La justicia propia asume que las buenas obras son el pago para obtener el favor divino, pero el texto argumenta que la verdadera moralidad es el resultado natural de un cambio interno previo. Ah, o sea, no es la moneda de cambio para lograrlo. Exacto, no es la moneda. Para ponerlo en una imagen, es la diferencia entre pegar manzanas con cinta adhesiva a un árbol muerto para que parezca vivo Qué buena imagen. y tener un árbol sano que produce manzanas de forma natural desde sus raíces. ¡Wow! Esa distinción lo cambia absolutamente todo. Es pasar del esfuerzo externo a la vida interna. Así es. Pero bueno, si en el fondo esta justicia propia es como dinero falso, ¿por qué nos cuesta tanto soltarlo? Ay, porque duele. Y la respuesta que arrojan las fuentes es súper cruda y nos lleva al segundo gran obstáculo de este análisis: el terror absoluto a perder el estatus. El miedo al que dirán. Exacto. Nicodemo no era un ciudadano promedio de Jerusalén. Era miembro del Sanedrín. El Consejo Supremo de la Nación. Era alguien importantísimo. Y las fuentes describen la agobiante disonancia cognitiva que esto le causaba, ¿verdad? Una disonancia terrible. Por un lado, él sentía una atracción genuina y muy profunda hacia las enseñanzas de Jesús. Ujú. Reconocía que había una pureza en él que, francamente, Nicodemo sabía que no poseía. Claro, veía sus manzanas pegadas con cinta y luego veía el árbol vivo. Exactamente. Pero por otro lado, el costo político de acercarse a Jesús era incalculable. Acercarse a un maestro que no estaba sancionado por la élite significaba arriesgar el prestigio de toda su vida. Lo cual explica las medidas tan extremas que tuvo que tomar. Sí, su famosa visita nocturna. El texto detalla que este alto líder se escabulle bajo el amparo de la oscuridad para buscar a Jesús en secreto. Y para quienes nos escuchan, visualizar a un magistrado supremo escondiéndose por los callejones para evitar las miradas. Es una imagen súper poderosa y un poco patética también. Sí, muy fuerte. Y el texto usa frases muy directas aquí. Dice que en el ámbito de la transformación real, el yo debe ser destronado. Ujú. Y el orgullo debe ser humillado. Y ese destronamiento del yo es, desde una perspectiva tanto psicológica como espiritual, el desmantelamiento de la identidad basada en el desempeño. Dejar de creer que somos lo que logramos. Exacto. Nicodemo estaba muy acostumbrado a sentarse en el trono de su propia rectitud. Él dictaba lo que era correcto y lo que no. Era el juez. Sí. Y bajar de ese trono para admitir que tenía una necesidad requería vulnerabilidad, algo que la estructura de los fariseos simplemente no permitía. Y, ojo, esto no es solo historia antigua. Las dinámicas del orgullo y el estatus dominan la vida diaria moderna. Uy, todo el tiempo. Pensemos en ejemplos prácticos para traer esto a la realidad de hoy. Imaginemos a alguien que lidera un equipo corporativo importante. Ok, un gerente o director. Sí. Y esta persona enfrenta una crisis laboral tremenda y está literalmente al borde del colapso emocional. A punto de rendirse. Exacto. Sin embargo, se niega rotundamente a pedir ayuda porque su prioridad es mantener intacta esa imagen de liderazgo infalible. El clásico no me pasa nada, todo bajo control. Y en el ámbito personal es igual. Cuando ocurre, digamos, un conflicto grave en una relación, hay momentos en los que es evidente quién cometió el error. Sí, todos lo sabemos. Pero las palabras para pedir perdón simplemente se bloquean. El orgullo interviene y nos dicta que admitir la culpa es mostrar debilidad. Y a veces se prefiere dejar que la relación se deteriore por completo antes de sacrificar el ego. Es tristísimo, pero es verdad. Y esos paralelos modernos ilustran exactamente la trampa que detallan los textos sobre Nicodemo. Es la misma dinámica. Porque el prestigio externo, las credenciales, la reputación impecable, todo eso actúa como una armadura. Una armadura pesada.
Su función original es proteger al individuo de la crítica, ¿no? Sí. Pero termina aislándolo. Una armadura impenetrable impide que cualquier tipo de medicina llegue a la herida que está debajo. Wow. Y mientras la persona mantenga esa armadura puesta, pues la sanidad interna es imposible. Nicodemo llegó a esa reunión nocturna llevando la armadura más pesada de toda Jerusalén. Una armadura de oro macizo que lo estaba asfixiando por completo. Literalmente. Ahora, aquí es donde la narrativa da un giro radical. Porque Jesús no le da una palmadita en la espalda, ni le ofrece un manual con nuevas reglas. ¿No le da tips de liderazgo? Para nada. Tampoco le sugiere optimizar su comportamiento. Le dice que necesita un reinicio total de su sistema operativo. Y ahí es donde las fuentes introducen este término clave, la regeneración espiritual. Y esto me lleva a plantear una contradicción monumental. A ver qué piensas. Dime. ¿Cómo es posible que el mayor erudito de las escrituras del país no entendiera un concepto que estaba frente a sus ojos? Bueno, el análisis textual señala algo muy interesante. El déficit de Nicodemo no era intelectual. O sea, él sabía la teoría. Él conocía la teoría a la perfección. El problema era lo que las fuentes denominan ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Jesús diagnosticó que su necesidad no era más información. Nicodemo no necesitaba otro libro o otra clase. Necesitaba un cambio de naturaleza. Ujú. Y el concepto de nacer de lo alto o nacer de nuevo se explica de forma sencilla. No es una simple mejora del carácter humano, es una sustitución completa. Para visualizar esa desconexión enorme entre el intelecto y la realidad, yo me imagino a alguien que se memoriza cada diagrama, cada especificación técnica y cada manual de ingeniería de un automóvil deportivo. Alguien que sabe de memoria cómo funciona el motor. Sí. Conoce el torque, la aerodinámica, la presión exacta de los neumáticos, todo. Pero en toda su vida jamás se ha sentado al volante. Nunca lo ha conducido. Jamás ha encendido el motor y no tiene ni la menor idea de lo que se siente acelerar ese auto en una carretera. Tiene el 100% de la teoría, pero carece absolutamente de la experiencia empírica. Me encanta esa analogía. Nicodemo era ese experto en manuales. Exactamente. Y los documentos mencionan específicamente las profecías de Ezequiel, textos que, como dijiste, Nicodemo conocía de memoria. Se lo sabía al revés y al derecho. Estas profecías hablaban de quitar un corazón de piedra y reemplazarlo por un corazón de carne, de infundir un espíritu nuevo. Ujú. Sin embargo, su marco mental tan legalista le hacía creer que esas advertencias sobre la dureza del corazón estaban dirigidas pues a los criminales, a los marginados sociales. A los pecadores, no a él. Exacto. Él creía que no aplicaba a la élite religiosa. Y solo al estar frente a la pureza de Cristo, Nicodemo experimenta este choque brutal de reconocer que bajo su fachada intachable, su propia naturaleza requería esa misma intervención drástica. Pero, a ver, hay que ser escépticos aquí por un momento. Claro, adelante. Cuando hoy en día se escucha la frase nacer de nuevo, al menos en la cultura popular, suele asociarse con un pico emocional, ¿no? Una epifanía temporal que dura un fin de semana y luego se desvanece. Sí, una experiencia catártica y ya. Exacto. Entonces, los textos de los que hablamos hoy, ¿cómo definen realmente la mecánica de esta regeneración? Porque si nacer de nuevo no es simplemente decidir portarse mejor mañana, ¿qué es? Bueno, las fuentes son sumamente rigurosas en este punto. Describen la regeneración espiritual como una intervención radical. ¿Ok? Es donde la tendencia humana intrínseca hacia el egoísmo es reemplazada por un nuevo principio de vida impulsado por la gracia divina. O sea, no es solo un ajuste. Para seguir con tus analogías, no se trata de descargar un parche de software para corregir errores menores en el código. Ujú. Es un reemplazo completo del hardware subyacente. Exige que el individuo ceda el control total de sus motivaciones internas. Un cambio desde la raíz. Lo cual nos lleva a la gran incógnita de todo esto, el cómo. El mecanismo. Exacto. Si el ego y el orgullo son murallas casi infranqueables, y este cambio de hardware es el requisito innegociable, ¿dónde está el interruptor? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el mecanismo exacto que detona esta transformación, considerando que ya dejamos claro que el esfuerzo humano es dinero de monopolio?
Pues aquí radica el núcleo teológico de los libros de 1888 y de todo este encuentro narrado. La solución plantea una paradoja que desafía toda la lógica de la autosuperación. A ver, explícanos eso. La transformación ocurre únicamente cuando se aparta la mirada de uno mismo y de los propios méritos. Dejar de mirarse el ombligo, básicamente. Tal cual. Y el ejemplo que Jesús usa para ilustrar esto es brillante por lo desconcertante que resulta. Sí, lo descolocó por completo. Le recuerda a Nicodemo el relato histórico de la serpiente de bronce en el desierto. Y para la audiencia, para contextualizar un poco esta imagen, imaginemos a una multitud de personas acampando en medio del desierto. Ajá. Y de repente, sufren el ataque y la mordedura de serpientes venenosas. El veneno ya está en sus venas y la muerte es inminente. Una crisis mortal sin salida humana. Totalmente. Y la directriz que reciben de Dios para salvarse no es fabricar un antídoto, no les dice que hagan un torniquete ni que corran a buscar un hospital en el desierto. Nada de obras. Nada. Se levanta una figura de bronce en forma de serpiente sobre un poste alto a la vista de todos. Y la única instrucción, es mirar. Mirar y vivir. Y esa historia expone la absoluta inutilidad del esfuerzo humano ante una crisis de esa magnitud. Claro, el veneno es letal. El veneno, en esta analogía, representa la naturaleza egoísta, el orgullo, el pecado. La cura parece irracional porque exige abandonar cualquier intento de autosalvación. ¿Qué es lo que a Nicodemo más le costaba? Exacto. Quienes en esa historia intentaban curarse a sí mismos, perecían. La sanidad se otorgaba de forma completamente pasiva a quienes simplemente confiaban lo suficiente como para mirar al poste. Mirar y vivir, es casi ofensivo para alguien que ha pasado toda su vida construyendo un currículum basado en el esfuerzo y el sudor de su frente. Es un golpe directo al ego. Pero esto tiene un paralelo directo y muchísimo más profundo en los textos. ¿Cómo se conecta exactamente esa figura de bronce con la experiencia final de Nicodemo? Se conecta de manera directa con el evento de la cruz. Ok. Las fuentes detallan que la verdadera comprensión no llegó esa noche en la oscuridad mientras hablaban, sino años después, cuando Nicodemo vio a Jesús crucificado. O sea que tomó tiempo. Sí, fue al observar ese sacrificio, al ver a Cristo levantado en la cruz, que la analogía de la serpiente de bronce cobró sentido total para él. Fue como un aha moment. Exacto. Comprendió que el nacer de nuevo se cristaliza cuando el ser humano reconoce su estado de indefensión total frente al veneno del orgullo. Cuando sueltas los billetes de monopolio. Así es. Rinde sus credenciales y acepta la justificación mediante la fe, no mediante obras. La cruz es el lugar donde la autosuficiencia humana queda completamente desarmada. Resulta fascinante, la verdad. Cómo esa rendición, que suena a un acto de profunda pasividad, termina generando la respuesta más activa y audaz imaginable. Totalmente. Porque el contraste en el comportamiento de Nicodemo es el argumento final de las fuentes sobre la realidad de esta regeneración de la que hablamos. Sí, su vida da un giro de 180 grados. Es que los registros históricos y los textos analizados muestran un cambio absoluto, radical. El hombre aterrorizado por la opinión pública que se escondía en las sombras para proteger su estatus en el Sanedrín, simplemente desaparece. se esfuma. Y en el momento de mayor peligro, fíjate, cuando los seguidores más cercanos de Jesús huían despavoridos. Cuando era un suicidio político asociarse con él. Exacto, en ese preciso momento, Nicodemo da un paso al frente en plena luz del día. Utiliza su influencia real y su inmensa riqueza para reclamar el cuerpo de Cristo y financiar la causa. Enfrentando sin ningún tipo de reservas el repudio social que antes lo paralizaba por completo. Y ese es el indicador de que el hardware realmente cambió. Ya no hay una armadura de oro que proteger. Ya no le importa el estatus. Los billetes del juego de mesa perdieron su valor ilusorio, y entonces, ahora sí, usó su capital real, su influencia tangible, para un propósito que trascendía su propio ego. Es hermoso cómo lo plantean los textos. Dejó de ser un cauteloso administrador de su propia reputación para convertirse en un participante activo de un movimiento transformador. Y esa es la evidencia empírica de un corazón de carne, volviendo a la profecía de Ezequiel. La justicia propia exige aislamiento, autopreservación, pero la regeneración espiritual produce valentía. Produce un enfoque radical hacia el bienestar de otros, porque el miedo al que dirán
ha sido extirpado de raíz. ¡Wow! Este recorrido por los textos nos deja un panorama sumamente claro, pero a la vez muy desafiante para todos. Bastante. Hemos visto cómo la acumulación de méritos morales puede convertirse en una trampa de justicia propia, un espejismo que, como dijimos, ciega a la mente humana. Y analizamos el peso asfixiante del orgullo, esa armadura que aísla e impide cualquier tipo de vulnerabilidad y de sanidad real. Así es. Profundizamos en la necesidad imperiosa de una regeneración espiritual, entendiendo que el verdadero cambio, el nacer de nuevo, no es memorizar un manual de comportamiento. No es seguir reglas. Sino permitir un reemplazo profundo de nuestra naturaleza egoísta. Cambiar el hardware. Cambiar el hardware. Exacto. Y finalmente, vimos cómo esa transformación radical requiere dejar de mirarnos a nosotros mismos para, con la simpleza de que mira la serpiente de bronce en el desierto. Mirar la cruz y rendir el ego. Tal cual. Y los conceptos de los libros de 1888 resuenan tanto hoy porque exponen que el mayor obstáculo para la transformación no suele ser la ignorancia. ¿Ah, no? No, suele ser la ilusión de creer que ya no hay nada que transformar en nosotros, creer que ya somos buenos. ¡Qué frase tan potente! Sin lugar a dudas. Y bueno, para concluir este análisis, cabe plantear una reflexión directa para quienes nos escuchan hoy, pensando en estos paralelos modernos. Claro. Si un currículum intachable, una reputación perfecta y un estatus social elevado fueron precisamente los elementos que estuvieron a punto de bloquear la transformación vital de este líder histórico, resulta imperativo cuestionarnos algo. ¿Y qué sería? ¿Cuál es ese título, esa supuesta buena acción o ese fragmento de orgullo que hoy actúa como una armadura en nosotros? Una armadura que nos está aislando y bloqueando la posibilidad de experimentar un verdadero nuevo nacimiento. Es una pregunta profunda para llevarse a casa. Queda sobre la mesa para seguir analizándola cada quien. De verdad, ha sido un placer desglosar estos textos y su profunda relevancia psicológica y espiritual contigo. Igualmente. Ha sido una conversación fascinante. Para nuestra audiencia, mantengan esa curiosidad activa, sigan cuestionando las certezas preestablecidas y nos encontramos en la próxima exploración. Hasta entonces. Tu amor es más alto que el cielo, tu fidelidad más grande que el mar. No importa lo que venga, yo sé que estarás, pues tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu gracia me envuelve, tu voz me sostiene. En ti encuentro fuerza, en ti mi alma tiene paz. No hay sombra ni duda que pueda alcanzarme, pues tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Mi amor por ti es más alto que el cielo, mi fidelidad más profunda que el mar. Aunque caigas, yo siempre estaré, porque te amo sin fin, te amo sin fin. Mi gracia te abraza, mi voz te sostiene. En mis brazos encuentras refugio y paz. No hay sombra que pueda separarte de mí, porque te amo sin fin, te amo sin fin. Tu gracia me envuelve, tu voz me sostiene. En ti encuentro fuerza, en ti mi alma tiene paz. No hay sombra que pueda separarte de mí, porque te amo sin fin, te amo sin fin. Mi amor por ti
es más alto que el cielo, mi fidelidad más profunda que el mar. Aunque caigas, yo siempre estaré, porque te amo sin fin, te amo sin fin.